¿Qué tal, jóvenes? Mi nombre es Asael y hoy vamos a hablar acerca de la instanciación de métodos y el parámetro oculto. Bueno, dice aquí que un método es una instancia si no contiene la palabra reservada static antes de ella. Vamos a regresar al programa que estamos haciendo y fíjense cómo getValue y rollDie no tienen la palabra static, ¿ok? Vamos a ponerle la palabra static para que vean ahí aquí cómo tenemos un problema. Miren, bueno, tenemos dos problemas aquí, ¿no? Tenemos uno aquí y tenemos otro problema aquí. Y qué bueno que tenemos estos problemas porque nos van a ayudar a entender qué es lo que está pasando. Los métodos estáticos, tal como las variables estáticas o atributos estáticos, no son de los objetos, son de la clase. Por lo tanto, no pueden tener acceso a los atributos del objeto. Es por eso que aquí me aparece en rojo subrayado porque dice, hey, una variable no estática no puede ser referenciada en un contexto estático. Es decir, como aquí estoy haciendo referencia al atributo del objeto actual, va a decir, hey, ¿cuál objeto actual? Si es un método estático, es de la clase, no es del objeto. ¿A qué objeto te refieres? Esto es confuso, es ambiguo, no se puede. ¿Ok? Entonces le quitamos el estático. Lo mismo aquí, estamos haciendo referencia al mismo atributo dieValue. Aquí no pusimos el this porque aquí no hay ambigüedad, entonces no se necesita. Pero vamos a arreglarlo en dos formas. Primero el static, porque no debería ser static. ¿Ok? Aquí ya lo arreglamos. Ahora, esto ya no necesita arreglo, pero lo podemos dejar un poquito mejor poniendo el this, que no es necesario porque no hay ambigüedad, porque solo hay un dieValue, que es el atributo del objeto, pero al ponerle el this, rápidamente de manera visual podemos darnos cuenta de que se trata de un atributo del objeto. Entonces aquí fíjense si tenemos un método que sí nos permite ser estático y no subrayó nada en rojo. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo referencia a ningún atributo del objeto. Recuerden, desde un método estático solo puedo hacer referencia a atributos si son estáticos también. Por ejemplo, cuántos dados, sí lo puedo poner aquí. Puedo decir, ¿sabes qué? ¿Cuántos dados más, por ejemplo? Ahí está. Sí lo podemos modificar. ¿Por qué? Porque es estático, entonces no necesitas saber de qué objeto es porque no es de ningún objeto, también es de la clase. ¿Ok? Lo vamos a quitar porque no tiene sentido, obviamente, tener un más ahí. Nada más quería que vieran que un atributo estático sí se puede, porque ese atributo se crea una sola vez en memoria, no se crea para cada objeto. Sin embargo, sí es para cada objeto, entonces en un contexto estático, si se crea para un solo elemento y tenemos 6 objetos, va a decir, hey, ¿cuál de los objetos? El valor de cuál de los objetos, del objeto actual, porque aquí dice this, pero no se puede, ¿por qué? Porque es un contexto estático. Bueno, entonces dice aquí que getValue y rollDie son ejemplos de instancia de métodos. Sí, miren. Este método pertenece al objeto. Este método pertenece al objeto. Por lo tanto, puede consultar cosas del objeto o puede modificar cosas del objeto, como en este caso. Este método, por ser estático, no es del objeto. ¿Ok? Por lo tanto, instancia, instancia, no instancia. ¿Ok? Dice que la manera de llamar al método de una instancia es por medio del objeto .método. Aquí en la clase principal
estoy llamando a un objeto punto su método instanciado. ¿Ok? Aquí su propio método y aquí su propio método. Es decir, este rollDie, que es una instancia, va a modificar al dado 0,1. Este va a modificar al dado 0,2 y este va a modificar al dado 0,3. ¿Ok? Y si aquí yo pongo dado 0,1.getValue, va a consultar el valor del objeto dado 0,1. Es decir, este también va a ser un método instanciado. Dice, en otras palabras, un método instanciado siempre se llama sobre un objeto. Ejemplo, el nombre del objeto punto el nombre del método. El objeto en el cual el método es llamado es el parámetro oculto del método. Aquí miren. Eso del parámetro oculto, no se vayan a quebrar la cabeza con lo del parámetro oculto. Yo creo que hace la distinción porque hay lenguajes donde sí le tenemos que mandar el parámetro que haga referencia al objeto. Por ejemplo, en Python se escribe la palabra self para decir que los parámetros siguientes van a ser del objeto actual, pero en Java no es necesario. En Java sí va vacío, pero como tenemos aquí el objeto punto, es como si le estuviéramos mandando la información de manera oculta como parámetro que se refiere al dado 0,1, o en este caso al dado 0,2 o al dado 0,3 en esta línea número 12. Ahora, métodos estáticos. Un método estático es un método que es definido con la palabra reservada static. Ejemplo, getRandomDieValue. Un método estático es llamado en una clase y no en un objeto, y no existe un parámetro oculto. Por ejemplo, si el método getRandomDieValue es público, entonces nosotros podemos escribir systemoutprintln, el nombre de la clase y el nombre del método. Y si es público, porque recuerden en la clase anterior que era privado, pero dijimos vamos a regalarle este método al público, al mundo, vamos a hacerlo público, porque como es estático, no le hace daño a nadie, no puede afectar los objetos o los atributos de los objetos. Aquí lo tenemos, ven que es estático, entonces no le hace daño a nadie y nos vamos a la clase principal y dice que podemos hacer esto, podemos poner un systemoutprintln, hacer referencia a la clase incluso si no hubiéramos creado ningún objeto, y podemos hacer referencia al método. De hecho voy a borrar todo para que ustedes puedan ver que sin haber creado ningún objeto, ahora puedo yo estar ejecutando y generando un número distinto cada vez, es decir, puedo hacer referencia directa por medio de la clase. Entonces, hacerlo por medio del objeto, por ejemplo, poner aquí, vamos a revisar los objetos, voy a dejar un solo objeto, ¿ok? Y a ese objeto dado 0,1 le voy a utilizar el método estático. Y si es posible, miren, aquí está. Pero en realidad esto se sobrescribe internamente cuando se compila para mandar llamar a la clase, porque el método pertenece a la clase. De hecho, por eso tenemos aquí una línea amarilla. Si ponemos el mouse encima, dice accesar un método estático getRandomDieValue. Por eso nos pone este subrayado, porque lo correcto sería utilizar de esta forma y ya no tenemos ninguna línea amarilla. De hecho, si lo hacemos de la otra forma, funciona exactamente igual, pero no lo hagan. No lo hagan porque aquí el programador puede pensar que se trata de un atributo del objeto.
aunque finalmente la línea amarilla le dé información y le diga que es incorrecto, que no se trata del método del objeto, de todas maneras puede llegar a confundirse. O imagínense que lo abre en un editor de notas normal o en algún otro editor que no dé este tipo de información, pues resulta al final confuso para la persona que esté dando el mantenimiento a nuestro programa. Y aquí hace referencia nuevamente, dice, de cualquier manera es mala práctica. Da la impresión de que el método no es estático. Y esta es nuestra matriz de nivel de acceso. Aquí dice a qué tiene acceso y quién tiene ese acceso. Dice que a una variable estática y métodos estáticos, un método estático sí tiene acceso. Y también una instancia tiene acceso. ¿Por qué? Porque es algo general, pues un método estático o una variable estática es como una variable global o un método global o general que cualquiera puede utilizar. Pero si se trata de una variable o de un método instanciado, solamente un método instanciado del objeto tiene acceso a él. Bueno, aquí mediante UML, por medio de esta descripción, podemos hacer referencia a algunas de las cosas que hemos estado utilizando. Por ejemplo, bueno, lo primero que se escribe en esta forma de describir una clase es el nombre de la clase, después los atributos y después los métodos. Pero cada que nosotros veamos un método subrayado, significa que se trata de un método estático. Lo mismo para los atributos. Aquí este atributo HowMany es un atributo estático y lo sabemos porque está subrayado. ¿Okay? Aquí tenemos algunas otras referencias como este menos y este más. Cuando tenemos este menos, significa que se trata de un atributo de tipo privado. Cuando tenemos un más, significa que se trata de uno público. Aquí nos faltaron otros dos símbolos más, que es el simbolito de gato o sharp, que se utiliza para el tipo protected, perdón, para la visibilidad protected, y la tilde de la ñ, que se utiliza para cuando es package. Aparte de la referencia del UML que les acabo de mencionar, también quiero comentarles que esta presentación espero me sirva también para darles una introducción acerca de un nuevo tema que es la herencia, que es una de las características de la programación orientada a objetos de la cual vamos a sacar ventaja. En este caso se están representando tres clases. La clase robot, que viene a ser padre de otras dos clases, que es la clase robot humanoide o humanoid robot y robot utilitario o utility robot, algo así. Entonces, aquí nuestra clase principal, o más bien dicho, nuestra clase padre, tiene algunos atributos como es el ID, la posición en X, posición en Y, el nombre y cuántos. Aunque este cuántos, si lo ven bien, no es del objeto, sino es más bien un atributo estático de la clase. Es decir, aunque nosotros creemos muchos robots, simplemente vamos a tener una sola referencia a este atributo. De igual manera tenemos el método getHowManyRobots y el método caminar, que hace referencia a la posición en X y en Y. Y después tenemos una clase hija que es robot humanoide, la cual ya no necesita estos atributos porque ya los heredó del padre, que es robot. Entonces simplemente tiene dos métodos más, que es getName y talk. Este método getName, pues probablemente sería más apropiado tenerlo en la clase robot, porque no es necesario volverlo a hacer aquí si el atributo ya lo tenemos aquí arriba. Pero talk sí podría ser un método que debería ser únicamente para los robots humanoides, ya que los robots de utilería como un Rumba o este otro robot que en este momento no recuerdo el nombre, pues no
hacen tal cosa como hablar. Rumba lo que hace es simplemente barrer. Bueno, algunos barren, algunos aspiran, algunos trapean y lo hacen de manera inteligente, verificando las zonas que ya pasaron, verificando por medio de sensores la cantidad de suciedad que tiene para saber dónde va a pasar más ocasiones, más veces. Entonces, sí podemos aprovechar los atributos del Padre para no repetirlos, pero cada uno tendrá sus atributos propios, como en el caso de los robots humanoide, pues pueden hablar y los robots de utilería pues pueden ejecutar ciertas tareas. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar por hoy. Espero que tengan un buen día. Gracias.